Vamos a tomar un tema de esta bella exhortación que nos hace el Papa Francisco desde el 2016, en julio del 2016. Él hizo esta exhortación que se refiere al amor conyugal y al amor familiar. Y dentro de estos 9 capítulos vamos a tomar hoy el capítulo 5, que es precisamente este que se llama El amor se vuelve fecundo. El tema es planificación familiar y el Santo Padre lo nombra como el amor que se vuelve fecundo. Todo se resume en eso, en el amor, ¿sí? Bueno, pues iniciemos con este tema. Y el Papa Francisco precisamente inicia este capítulo con esta frase que resumiría todo: el amor siempre da vida. Todo vamos a resumirlo en el amor. El que ama no hace daño, el que ama no mata, el que ama no viola, el que ama sirve, el que ama se da. Todo se resume en el amor, y así lo plantea el Papa Francisco en este capítulo, iniciando: el amor siempre da vida. Y esa vida tiene que estar recibida en la familia, el lugar idóneo para recibirlo. Nosotros somos el reflejo de Dios para mostrar, ese reflejo de Dios en amor, para mostrar en amor. Nosotros desde pequeñitos, imagínense, ese bebé tan hermoso refleja el amor de Dios, pero también nosotros, así como estamos, también reflejamos el amor de Dios, y más como padres. Como padres vamos a mostrar ese amor de Dios. Entonces, cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor que jamás deja de sorprendernos. Cada nueva vida. Y nosotros somos vida, también damos esa expresión de amor de Dios, nosotros más aún como padres. Y tenemos un regalo preciosísimo. Yo no sé si ustedes habían caído a cuenta, pero leyendo este capítulo me maravillé. Dios, en esa libertad que nos da de elegir el nombre de nuestros hijos, pero por el nombre del que Él ya tiene pensado desde la eternidad, y nos va a llamar siempre con ese nombre, y ese regalo nos lo da a nosotros, de escoger el nombre de nuestros hijos por el que Él lo va a llamar por la eternidad. ¿Se dan cuenta de la confianza, del regalo que nos da y de la responsabilidad que nos da como padres? ¿Quién había caído en cuenta de eso? De que Él nos tiene pensados desde la eternidad y nos ha dado esa confianza de nosotros como padres, elegir el nombre de ese hijo que ha amado desde la eternidad. Ustedes se acuerdan de Jeremías 1:5, ¿qué nos dice? Antes de formarte en el vientre materno, te elegí y te consagré. O sea que nos tiene pensados desde antes, desde la eternidad, y nosotros tenemos como padres ese regalo de escoger el nombre. Yo no sé si a ustedes no les maravilla, pero a mí me maravilla tanto el hecho de que digo, wow, allá por ejemplo mi amiguita le puso a su hijo Abraham, aquí tenemos a Jesús, allá Ángel, Rebeca, ese nombre con el cual nos va a llamar Dios. Y nos tenía pensado desde antes de que naciéramos. Y nos va a llamar siempre. Qué regalo tan maravilloso. Yo no había caído en cuenta de eso. Y es tan bello. Ninguno de nosotros es un error. Todos y cada uno de nosotros tiene un porqué y para qué. Y más aún si aquellos que llegan en circunstancias no deseadas, y subrayo aquí aquellas circunstancias no deseadas, por ejemplo, una violación, fuera del matrimonio,
en circunstancias de poca economía o en guerra o quizás en otras situaciones en que diga uno, ¿qué va a pasar? Pero todos tenemos un porqué y para qué. Ninguno de nosotros es un error. Ustedes se recordarán también del tema pasado que estuvimos viendo. ¿Qué tema fue el que vimos la semana pasada? La anticoncepción, ¿sí? Entonces, de ahí también parte. No es que nosotros tengamos que recurrir a situaciones ilícitas para cortar con la vida de alguien. Nadie de nosotros es un error. El Papa Francisco en su numeral 166 de este bello capítulo nos dice: cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. Ningún sacrificio de nosotros será suficiente para que una nueva vida sea valorada, que no piense que es un error. Como padres tenemos un regalo maravilloso, pero también una responsabilidad muy, muy grande. Papa Francisco habla también de las familias numerosas. Las familias numerosas que dan alegría a la... ¿Mande? Sí, a la iglesia, a toda la sociedad. Las familias que dan vida. Ustedes recordarán, yo creo que estamos entre las AES de los números de familia, que serían que 5, de 5 10, de 7, aquí había de 10, 9. ¿Ustedes son 9 hermanos? 10 hermanos, qué maravilla, qué felicidad. Yo tengo 5 hermanos, bueno, 6, uno fallecido, y la maravilla de gozar de los hermanos, ¿sí? Y Papa Francisco habla de esto, pero también se refiere a la planificación familiar. Y cita a San Juan Pablo II, que nos dice: la paternidad responsable no es una procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad de los esposos que tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas como su propia situación y sus deseos legítimos. ¿Sí? Es una responsabilidad, no es de que podamos y tengamos que traer hijos así nada más. Por eso también viene unido al tema anterior. Entendíamos el tema anterior de cuáles son los daños y cuáles son las circunstancias en que sí es lícito y no es lícito. Hablábamos de un tema de métodos naturales, ahorita vamos a mencionar un poquitito de eso. Voy a entrar con una encíclica que también citamos la semana pasada, Humanae Vitae, de San Pablo VI. Recuerdan que Flor nos mencionaba un numeral que es el número 17, hablaba de la profecía, ¿no? Como una profecía de Pablo VI, todo lo que viene, si es que con los anticonceptivos, el daño que causan los anticonceptivos. Otro numeral es el número 14 de esta encíclica bella, que habla de las vías ilícitas para el control de la natalidad. Esta encíclica se las recomiendo mucho, son 30 numerales nada más, son como 15 hojas, se las recomiendo mucho, se las voy a compartir ahí en el chat para que no la busquen, nada más la bajen y la impriman para que la lean. Está bellísima esa encíclica. Y ahorita lo que nos compete es el numeral 10, que habla precisamente de la paternidad responsable. Y Pablo VI dice: la paternidad responsable
Comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, una justa jerarquía de valores. Es decir, tenemos la Madre Iglesia que nos va guiando en esta parte de la responsabilidad y todo con los deberes para con Dios, ¿sí? Decíamos, somos responsables y sí tenemos esa libertad, aún de elegir también los hijos, el nombre de los hijos, pero todo tenemos que hacerlo, ¿cómo? Con los deberes para con Dios, con los deberes para con Dios. Hablábamos los temas pasados que se están entrelazando ahorita, hablábamos, ¿se acuerdan de una sexualidad hedonista? ¿Qué significa? Ya lo vimos. Placer por el placer. ¿Entrará dentro de la paternidad responsable? No. Aquí vamos enlazando todos esos temas de cómo van encajando esos temas de la anticoncepción, de la sexualidad, del desarrollo humano. Ahora sabemos cómo nos desarrollamos y cómo somos humanos desde la concepción. Y tenemos esa dignidad por el hecho de ser humano, por el solo hecho de existir, ¿sí? Tenemos una dignidad ontológica y una dignidad moral, nos hablaba. Y aquí es donde vamos encajando todos esos temas. La responsabilidad de nosotros como padres, entonces, está en los propios deberes para con Dios, para con nosotros mismos, para con la familia, la sociedad, una justa jerarquía. Humane Vitae dice que en relación a los instintos y las pasiones se debe ejercer un dominio de la razón y la voluntad. No es que seamos nosotros esclavos de una sexualidad, sino tenemos nosotros que estar en razón y en voluntad. ¿Será que el sexo es una necesidad? ¿Nos morimos si no tenemos relaciones? Comer sí es una necesidad, porque nos morimos. Respirar es una necesidad, porque si no nos morimos. Entonces, en la sexualidad, que es un regalo de Dios, tenemos que mantenerlo como el regalo de Dios. Y siempre en esas situaciones, lejos de lo que no es paternidad responsable, como la sexualidad hedonista, nosotros tenemos que entrar en esa parte del dominio, la razón, la voluntad. En relación con los procesos biológicos, la paternidad responsable significa conocimiento y respeto de las funciones, de todo lo que es la biología de nosotros, especialmente de la mujer. ¿Se acuerdan cómo se llama el método del que hablábamos? El natural, el método Billings. Y San Pablo VI, en su numeral 24, le habla a los hombres de ciencia, citando a Pablo XII, que dice: la ciencia médica logre dar una base suficientemente segura para la regulación de los nacimientos, fundada en la observancia de los ritmos naturales. Y en 1960, el método Billings. El método Billings, entonces, es un método basado en la observancia del moco cervical. Y nada más aquí como gráfica para iluminar ese método, todo es basado en el moco cervical. Y decíamos, Flor lo explicaba muy bien, esto no es de que aquí vamos a aprender ese método tiene que ir la pareja, porque es en pareja como se aprende ese método. Cada uno de nosotros somos distintos. Si ningún embarazo es igual, ninguna mujer es igual. Entonces, todos estos métodos es para aprenderlos en pareja. Y no sé, creo que dura como 3 o 4 meses
el ir a aprender ese método, ¿sí? Pero aquí nada más es una gráfica para tenerlo un poquito más claro de lo que es ese método, la observancia del cuerpo de la mujer, y en esa comunicación con el varón, qué días sí se puede tener el acto conyugal o qué días no, para espaciar o para lograr un embarazo. Acuérdense que todo es en ética, porque decíamos la vez pasada, es que puede como un anticonceptivo, sabiéndolo, y eso no es ético, porque ¿de qué nos está hablando Dios? De la apertura a la vida, de no dañarnos nuestro cuerpo. Por eso es que este método natural es no dañar nuestro cuerpo, pero también está abierto a la vida, no se cierra. Lo ético es espaciar los hijos, ¿sí? Pero no usarlo como anticonceptivo. Pío XII nos sigue diciendo, y esto a participantes del Congreso de la Unión Católica Italiana en el 51. El Creador estableció que esta función, el acto conyugal de los esposos, experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por lo tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación, es decir, no caer en el egoísmo, no caer en el hecho de la cosificación. Volvemos al tema anterior. ¿Cómo nos cosificamos? Nos decía Pablo VI, el hombre será infiel, el hombre usará a la mujer como objeto, ¿se acuerdan? Y esto es de lo que nos llaman. El amor se entrega, pero no para cosificarnos, no para caer en egoísmos ni en enodismos, ¿sí? En placer por placer, dentro más aún del matrimonio. ¿Alguien trae la Biblia acá? No. ¿O lo buscamos sí, Biblia? Lo buscamos en internet. La primera de Corintios 7 dice: la esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saber dominar, ¿sí? Nos debemos uno al otro, somos uno, recuerden, nos debemos uno al otro. Y si es que vamos a estar separados en abstinencia, es en común acuerdo. Pero aquí nos habla de eso precisamente, de no caer en el egoísmo, de no usarnos unos a otros, porque la vida, ¿qué es? Es darse, es entregarse, es el uno para el otro. No estoy por el otro porque me hace feliz, yo estoy con él para hacerlo feliz, para entregarme, ¿sí? Ok. Entendamos entonces que la paternidad responsable no es nada más traer hijos, sino educarlos. Se trata de educar a nuestros hijos. Y volvemos entonces a lo que es la exhortación de Papa Francisco. Volvemos al numeral 175. Él nos habla del amor del padre y de la madre. El amor del padre es tan necesario como el amor de la madre y el amor de ellos dos, ¿sí? El amor en comunión
de ellos dos también lo necesita. Es que tiene el amor del padre, tiene el amor de la madre, pero también ve y siente ese amor que se tienen los dos. ¿Sí? Dice el Papa Francisco, la madre que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la confianza o experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe. Y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza por la orientación, por la salida hacia al mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Es decir, somos diferentes, pero somos compatibles. Cada uno de nosotros es importante, cada uno de nosotros nos necesita nuestro hijo, porque somos diferentes y porque somos compatibles. Ninguno de los roles puede intercambiarse. Aquí vemos una imagen como mamá, con esa ternura, con esa paciencia, enseña a su hijo. Y papá los enseña a ser valientes, aviéntate. Tengo una imagen de un niño que quiere aprender a nadar. ¿Qué hace mamá? Le pone sus flotadores, va y checa el agüita, está fría, está caliente, no, espérate, acabas de comer, la paciencia y como que todo bien cuidadito. ¿Qué hace papá? Aviéntate, no checa el agua, no supo, es más rápido. Papá le enseña esa valentía, esa seguridad, ¿sí? Me pasa precisamente ahorita, mi hija necesita aprender a manejar porque ya está en la universidad, entonces estamos en esa enseñanza de aprenderle de que aprenda a manejar. ¿Qué hago yo? No, fíjate acá, es que fíjate bien, déjala, me dice, tú mami, órale, sube, tú quédate ahí y yo me voy contigo. Él le da esa seguridad. Yo tengo ese miedo y él no lo tiene. Yo tengo alguna ternura y él le da esa seguridad, ese esfuerzo, el aviéntate. Somos tan compatibles, tan diferentes y tan necesarios para nuestros hijos. Ninguno puede suplir al otro. Dice Papa Francisco en este capítulo, cuando llega a faltar alguno de ellos, lo más idóneo es, no suplir, pero él tiene otra palabra, cubrir esa imagen, ya sea si falta papá, con un tío, quizás el abuelo, esa figura paterna tan importante que también le hace falta al niño. Pero no es que supla a papá, sino que tenga esa figura de valentía, de seguridad, de esfuerzo. O cuando falta mamá, pues está la abuelita, está la tía, esa ternura, esa paciencia. Todo eso de lo que somos capaces, hombre y mujer. En esa complementariedad que cada uno damos a nuestros hijos. Que nos hace falta. Y es tan necesario papá como mamá. Es por eso que no se debe mutilar la maternidad, ni se debe eclipsar la orientación y el esfuerzo de papá, esa seguridad que nos da. Ninguno debe suplir al otro, ninguno es intercambiable. Dice Papa Francisco en el numeral 173, valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. La uniformidad se refiere al hecho de que la mujer quiere ser hombre y que quiere dejarlo de lado y que yo soy tan capaz como él y si él puede yo también, y dejar y opacar y eclipsar al varón. Y nos hemos dado cuenta cómo esta ideología, todos estos tiempos tan difíciles,
Están enseñando a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, a que varón no vale, a que yo soy, y que en ese supuesto odio, pues odian al varón, pero quieren parecerse a él. Tan así que están estas imágenes. Una niña, una jovencita que se niega a ser mujer, y que la maternidad es mala, y que la maternidad es una enfermedad o una opresión. Es ahí como padres, dentro de esa paternidad responsable, decíamos no nada más traerlos, sino educarlos, guiarlos. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Dónde estamos nosotros? Si vemos a unos jovencitos en el parque, tendidos y manoseándose, que mira nomás, pero ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la madre de esa niña de 12, 13 años que está tumbada en el parque, dejándose toquetear? ¿Dónde está la madre, el padre de ese niño que no le enseña la responsabilidad del respeto, del autorrespeto? La responsabilidad es de los padres. He ahí la responsabilidad paterna. No nada más es pensar en matemáticas, cuántos niños voy a traer al mundo. Se trata de educarlos. Esa es la paternidad responsable que nos hablan. Educar a nuestros hijos, ver dónde están. Esa pregunta de dónde está mi hijo, pero no físicamente, sino dónde está, qué está pensando, qué tiene en mente, cuáles son sus amigos, qué está viendo, qué está leyendo, dónde está mi hijo. Eso sí es paternidad responsable. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le están enseñando en la universidad, en la preparatoria? ¿Qué está haciendo? Quizás algunas jovencitas atacando a niños y la mamá no se entera. No se entera porque no se hace esa pregunta: ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué está haciendo? ¿Está cayendo en esta ideología? ¿Está queriendo odiar a los niños? La paternidad responsable es estar atentos de ellos, educarlos, saber dónde están nuestros hijos. Y continúa el Papa Francisco, y son numerales importantes, es por eso que los leo. Dice el numeral 173, la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad, le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra. La maternidad, una necesidad en esta sociedad. Una sociedad sin madres, ¿dónde quedaría? ¿Dónde estaría una sociedad sin madres? Igualmente, un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine con su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Ninguno y otro es más ni menos, somos los dos, somos esos dos pilares, que sostienen a la sociedad. El matrimonio. Les recomiendo mucho leer el capítulo 4 también. Toda la exhortación está maravillosa. El capítulo 7 también nos indica o nos hace esa exhortación, esa guía espiritual. Todo esto es una guía espiritual para el matrimonio, para la vida conyugal, para el amor en la familia. De verdad, lean esta exhortación, está maravillosa. Cada tema se complementa uno a otro, ¿sí? Y habla del matrimonio. Papa Francisco dice, somos
ese núcleo de la sociedad. Si no está papá, si no está mamá, ¿dónde está la sociedad? Y si no están educándolos, ¿qué pasa con los niños allá afuera? Se educan solos, se educan en las pantallas, se educan en quién sabe dónde. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Habrá paternidad responsable? ¿Qué pasa cuando está llorando el niño? Ya, hijo, cállate, cállate. Estoy con la amiguita, estoy trabajando quizás. Ahí está. ¿Quién enseña y quién educa a los hijos? ¿Será paternidad responsable? ¿Se dan cuenta del peso que tenemos como padres? Que no nada más es eso, traer a los hijos, sino educarlos. Somos colaboradores en el plan de Dios y en una cierta manera sus intérpretes. Nosotros hablamos de Dios a nuestros hijos. Nosotros le hablamos de ese amor de Dios a nuestros hijos. Interpretamos el amor de Dios con nuestros hijos. ¿Saben de ese amor de Dios nuestros hijos? Yo dudo mucho allá afuera en la sociedad en que estamos que sepan del amor de Dios. Que esos padres hayan interpretado, con muy pocos allá afuera, hayan interpretado ese amor de Dios. Y darse cuenta que todos somos cooperadores en ese plan. Qué tan bello, es tan magnífico saberse colaborador con Dios. Y saber ese peso que tengo también porque me lo dio, no es mío, me lo prestó. ¿Para qué? ¿Para dejarlo a la deriva? Como que ya tienes otro niño ahí acumulado. ¿Quieres otro? Bueno, ahí está. Como cosa, ¿no? Ahí, 2, 3. ¿O nada más quieres uno? Ahí está. ¿Para qué nos los dio? ¿Para qué tenemos nuestros hijos? ¿Cuál es el plan de Dios con nuestros hijos? Esa es pregunta. ¿Para qué nos dio Dios nuestros hijos? Para llevarlos a Él. Esa es la misión que tenemos. Para llevarlos a Él. Por eso es que nosotros somos intérpretes de ese amor de Dios. Dice el Papa Francisco: los padres muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Hay otro punto que Papa Francisco menciona y que es la infertilidad. ¿Nosotros tendremos derecho a ser padres? ¿Habrá un derecho a la paternidad? No hay derecho. No hay derecho a la paternidad porque decíamos en un principio, la vida es un don, es un regalo, no es un derecho. El padre no tiene derecho, o más bien, nosotros no tenemos derecho a la paternidad. Y la infertilidad entra dentro de ese plan de Dios. Y nosotros en nuestra necedad de quiero ser padre y quiero ser padre y quiero ser padre, es nuestro plan, no es el plan de Dios, es nuestro plan. Y en nuestro plan hacemos de lado ese plan de Dios y buscamos la forma de tener un hijo. Por ejemplo, la fertilidad in vitro. ¿Será lícito? Es ilícito. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un experimento, es un esfuerzo. Tanto daño hace a la mujer en el hecho de que estarla provocando a que ovule y ovule y ovule.
a causarle un daño y una afectación ovular. Y el no menor, ¿de cuántas vidas se van a la basura? ¿Cuántas vidas se van a la basura por este experimento? Son de 16, si queda uno, los demás van a la basura. Y esa fecundación in vitro solamente tiene un 20% de efectividad. Imagínense ustedes, y lo doloroso que puede ser todo eso, y lo costoso además, ¿no? Pero peor aún, lo costoso en vidas. ¿Cuántas vidas se manipulan ahí? ¿Cuántas vidas se desperdician ahí? Y por nuestra necedad en ese plan mío, no en el plan de Dios. La infertilidad también entra dentro del plan de Dios para acoger al que necesita familia. ¿De qué manera? Con la adopción. Con la adopción. Es una forma maravillosa y el Papa Francisco dice, la adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legalización pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de los hijos no deseados, en el orden de prevenir el aborto y el abandono. ¿Qué tan importante es el hecho de la adopción y de este trabajo tan maravilloso de aquellas mujeres que por circunstancias muy variables, muy distintas, puedan llegar a pensar que quieren asesinar a su bebé? El trabajo de hacerlas caer en el hecho de tener a su bebé. Está bien, déjalo nacer, es una vida, y si no lo quieres contigo, dalo en adopción. ¿Sí? Los que asumen el desafío de adoptar y acoger a una persona de manera incondicional y gratuita se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice, aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaré. ¿Ven qué importante? Porque a unos les da el regalo de la paternidad y a otros esa infertilidad. ¿Por qué? Porque es su plan. Porque sabe que el hombre en esa humanidad cae en esa maldad de abandono de los hijos, pero están otros que lo desean para acoger esas vidas, para darles una familia, para darles ese amor. ¿Sí? No nada más en lo biológico, sino también en lo espiritual. ¿Sí? El interés superior del niño, él sí tiene derecho. Los padres no tenemos derecho a tener hijos, pero los hijos tienen derecho a tener padres. Ellos sí tienen derecho, porque perdieron un papá y porque perdieron una mamá, ellos sí tienen derecho a tener padres. Ese es lo primero, el interés superior del niño es tener padres. Y Papa Francisco, dentro de esta enseñanza de saber en esa paternidad responsable, nos dice que como padres también tenemos que enseñar a nuestros hijos en esa familia grande, habla él. ¿Cuál es la familia grande? ¿Cuál se le ocurre a ustedes, la familia grande? Los abuelitos, los tíos, los primos, ¿sí? En esa familia grande donde nosotros o nuestros hijos aprendemos a compartir, aprendemos a socializar, aprendemos a todos los valores. ¿Qué pasa con las familias pequeñitas? Aquella familia que tiene un hijo o dos, y en el hecho de que tenga cada uno su televisión, cada uno su cuarto, ya ni se conocen, a veces se ven, a veces no se ven. Y el hecho de tener una familia grande,
¿Cómo compartimos? Yo me acuerdo todavía no estaban los celulares y teníamos que éramos 6 hermanos, una televisión. Comparte, espera tu turno. Ahí aprendemos valores en la familia grande. Aprendemos a socializar, aprendemos a humanizarnos. ¿Sí? En el hecho de compartir con otros, en esa familia grande, ya sea con los abuelos, con los tíos, aprendemos a humanizarnos, a socializar con el otro, a saber que el otro también tiene necesidad, a saber que el otro también es tan humano como yo, que se equivoca y que no se equivoca, que acierta, que tiene necesidades tantas como yo, a humanizarnos. El hijo se humaniza en esa familia grande y el padre se humaniza al tener ese hijo. Nos humanizamos. Y todo lo contrario, en estas generaciones donde ya no quieren hijos sino perrijos, ¿qué cosas están haciendo? ¿Cómo se humanizará o cómo llegará a ser padre aquel que tiene una mascota como hijo? Porque ya hoy los jóvenes ya no quieren un matrimonio, ya no quieren hijos, ya no quieren responsabilidad. ¿Por qué creen ustedes que estén llegando a esa mentalidad? Entonces, ¿por qué creen que estemos cayendo en este ámbito de que los jóvenes ya no quieran un matrimonio, unos hijos, una familia? A ver, aquí. Eso que viene de tiempo atrás. Yo recuerdo, muchos de ustedes, ya por mediados de los 60, empezaron con el lema de la familia pequeña, se fue calando en la sociedad. Mis abuelos tuvieron 11 hijos, nosotros tuvimos 5 hijos, y ahora nosotros tenemos unos 3 hijos. Entonces se ha ido disminuyendo, y esto ha ido incrementándose se ha ido profundizando en cuanto a meterle en la cabeza a las personas a través de los medios, de personajes que están en la parábola, cantantes, etc., de que no hay necesidad, hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida. Pues el hijo lo que hace es desatorarte, cuando en realidad lo que hace es incrementarte en cuanto te saca lo mejor de ti, porque tienen la responsabilidad de decir, necesitan comer, necesitan formarse, necesitan educarse. Y pues hay que trabajar y buscar la manera de seguir adelante con esfuerzo. Pero no aquí te dicen que eso no funciona así, que todo ese esfuerzo canalízalo nada más para que te diviertas, paseas. El individualismo. El individualismo y el hedonismo. Ajá, que van de la mano. Entonces todo esto ha ido permeando en la sociedad de tal manera que ahorita además ven una serie de películas, de comentarios que se hacen en donde no hay necesidad, el mismo hecho de haber fomentado el amor y la sexualidad sin la procreación y la sexualidad sin el amor. Entonces ha habido ya un movimiento cada vez mayor. Los padres se han ido separando de los hijos porque tienen que trabajar. Entonces los hijos ya no tienen esa cercanía con los padres y han estado cayendo presa de toda esta mentalidad, de manera que ven que pues, hay que salir adelante, que salir adelante es uno solo y no tiene uno por qué estar casándose, si puede uno tener una relación sexual con
persona nada más así, sin mayor responsabilidad. Sin responsabilidad, exactamente. Pues eso, ¿no? El individualismo es donde aquí cae el egoísmo, el yo soy primero, en donde no importa el otro. Y en esa familia pequeña es mejor, es donde los dos hijos, yo importo. Tú no, yo no sé ni qué necesites, ni allá tú, porque no conviven, porque no comparten, porque no son hermanos, porque son individuos. Y eso está precisamente a lo que nos dice Ángel. Está cayendo esta sociedad a ese individualismo, a ese egoísmo, a ese hedonismo que allá afuera nos están vendiendo. La familia pequeña es mejor y muchos caemos en eso. Y no, sí es cierto. Y ya las casas ya están de pichón. ¿Cómo le hacían las familias grandes, donde no trabajaba mamá, donde nada más se iba papá, 10 hijos, y era una familia feliz, y abarcaba para todo, y alcanzaban, y comían, y rezaban el rosario, y transmitían la fe? ¿Qué decíamos hace rato? Los padres ya no están hablando de Dios, no están interpretando el amor de Dios, no están transmitiendo la fe. Y ahora sí es cierto, vive en unión libre y no tienen hijos, pero tienen 5 perros, 6 perros, 3 perros, que no quieren mantener a los hijos, pero mantienen a los perros. No porque Sí. no quieran los animales. No, nadie está diciendo eso. Pero es absurdo. Es absurdo, es absurdo. Y los abrazan desde el momento, Les compartimos un tríptico, ¿me lo permite tantito? Es para completar el tema anterior de los anticonceptivos, pero aquí les ponía yo algo muy reflexivo. Dice, estamos en una sociedad confundida donde el sexo es gratis y el amor es costoso, donde perder el teléfono es más doloroso que perder la virginidad, donde la modernización significa desnudez, donde si no engañas a tu pareja es porque no eres astuto o inteligente, donde las mentiras se convierten en realidades, donde se teme más al embarazo que al VIH, donde las perspectivas y la ropa deciden el valor de una persona, donde los niños están listos para dejar a sus familias por un amor del momento, donde los chicos le tienen miedo al matrimonio, pero no a las relaciones sexuales, donde los animales son tratados como personas y las personas como animales. Ya no tenemos estamos cosificados, y todo viene de todo lo anterior que veíamos, en ese hedonismo, en esa situación de la anticoncepción, en el no valorar la dignidad humana, en no saber ser padres, en no saber tomar esa responsabilidad de padres y enseñar a nuestros hijos. No les estamos, como sociedad en general, no les estamos enseñando a nuestros hijos ese valor del matrimonio, ese valor de la vida, ese valor de la dignidad humana. Allá afuera, la sociedad, nuestros hijos están carcomidos, no están aprendiendo de Dios, no están valorando la vida, no están valorando la maternidad, la paternidad. ¿Qué está pasando con los grupos feministas? ¿Qué está pasando con los LGBT? El varón ya es femenino y la mujer masculino. Pero dicen que eso es un destino. Ahora se le llama destino. ¿Y los papás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dice Papa Francisco, sigue aquí. Ahí es importante recalcar el hecho de tantos lo que es la homosexualidad, LGBT, etc. Este es en cierta forma, es producto de una moda que se ha tratado, se ha inculcado en nuestra sociedad,
en muchos casos conmoda a los compañeros, pero en la raíz profunda de esos chamacos está el hecho de que no tienes cerca al papá. La presencia del padre en la formación del hijo y en especial en la edad de la adolescencia es tan importante que nos galvaniza, por decirlo así, en su ser sexual, tanto a la niña como al niño. La niña resulta en su feminidad y al varón en su masculinidad. La ausencia del padre genera una serie de trastornos, entre ellos pero hay varios otros que dependiendo de la sensibilidad del chamaco y de la manera como lo vive en ese grupo, en ese ambiente que puede ser social también, pues va a tener una serie de trastornos que muchos pueden llegar a ser psiquiátricos. La ausencia de la mamá pues, también ocasiona una serie de trastornos en los chamacos en esos mismos chamacos que son propensos a esa inclinación. Y por eso hay tanta gente, tantos muchachos, tanta juventud que se inclinan hacia ellos. Y aparte que también hay mucho dinero metido para homosexualizar a la sociedad como el objeto de reducir población. Así es. Lo mismo que el aborto. Ahí vemos pues la necesidad de padre y madre, que tanto él como ella somos tan necesarios en la vida de nuestros hijos. Continuando con el capítulo, Papa Francisco nos dice, todos somos hijos. Enseñar a nuestros hijos que nosotros no dejamos de ser hijos y con el ejemplo. Cuando yo voy atendiendo a mi mamá, cuando yo atendía a mi papá en el hospital, le enseño a mi hijo, a mi hija, que no dejamos de ser hijos nunca, nunca. Y eso es en la paternidad responsable, enseñar que no dejamos de ser hijos nunca. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro y garantía de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honra a sus padres es una sociedad sin honor. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Es un mandamiento. Y si nosotros no se lo enseñamos a nuestros hijos, si nosotros no lo practicamos, ¿dónde está nuestra paternidad responsable? Ese es un punto muy importante. El hijo que deja al papá en el asilo, ¿qué estará pensando? Dirá, ¿no voy a ser viejo? ¿Pensará que no necesitará algún día de alguien más? Necesitan saber que no dejamos de ser hijos y que si ahora los atendemos es también en esa reciprocidad de amor que nos atiendan, porque es un mandamiento, honrar a tu padre y madre. ¿Sí? Todos somos hermanos, dice papá, todos, y lo que decíamos ahorita, ¿no? En esa felicidad de compartir, de dialogar, de esperar, de socializar, de aprender todos esos valores en una familia y en esa fraternidad, en esa, dice el Papa, con la familia nace la fraternidad. Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser ayudados. Qué triste cuando nada más deciden tener un hijo. El hijo también necesita de hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos gozamos con esas peleas, esas luchas, esas de que te odio y te amo con nuestros hermanos? Qué bello ser hermano, qué bello tener hermanos y cuidarnos, como lo dice Papa Francisco, ¿no? Esa experiencia tan maravillosa de tener hermanos para cuidarnos, para apoyarnos. Y a mí me hubiera gustado tener hermanos mayores. Hablo de varón, tengo hermanas, pero me hubiera gustado un varón, esos que te apapachan, te cuidan, te guían, te celan. ¿Sí?
pero igual no desprecio a mis hermanas. Qué bello tener hermanos. Y de ahí podríamos decir, en esta situación de tener 2 hijos, no se disfruta. Hay que tener muchos, dice Papa Francisco. La familia grande es una alegría para la iglesia, ¿sí? Y en ese compartir. Pero ojo, no tengamos hijos solo por tenerlos, sino para educarlos, para educarlos. ¿Qué pasa con los ancianos? Dice Papa Francisco. Tenemos historia, tenemos herencia familiar que aprender para enfrentar nuestras raíces, para construir un futuro. Si no sabemos quiénes somos, necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos. Es tan importante esa historia. Y sentarnos con nuestros abuelitos a decir, cuéntame abuelito, ¿cómo te iba? ¿Cómo le hacías? ¿Ibas a la escuela? Y en esas historias aprender y apreciar la sabiduría de los ancianos. Porque también son familia, porque también con ellos aprendemos. Porque también eso es paternidad responsable. Respetar la ancianidad. Dice Papa Francisco, menciona Salmo 71, no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Una responsabilidad también para con nuestros antepasados, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, no abandonarlos. Si yo hubiese abandonado a mi papá, ¿qué hubiese enseñado yo a mi hijo? Le estoy diciendo, abandóname. Al rato que ya no te sirva o que te estorbe, abandóname. Eso es paternidad responsable. Educarlos también a cuidar toda la sabiduría y toda la belleza y toda la humanidad y toda la dignidad que tiene un ancianito, un abuelito. Saber de dónde venimos, esas raíces tan maravillosas. ¿Quién tuvo la oportunidad de platicar con su abuelito alguna vez? Saber de dónde venimos y apreciar esa sabiduría que tienen. Este último, sí, adelante. Saberse olvidados y tener esa experiencia, dense esa experiencia de ir a un, ¿cómo se llama? Asilo. Ay, sí les parte el corazón, pero también les deja una satisfacción de haber entregado ese amor que ellos piden. Y una vez que de las que he ido, me toma la mano una viejecita y me dice, ay, mijita, ¿te acuerdas cuando nos fuimos? Me confundía con una de sus hijas, ya me imagino yo. Y sí, y solamente la sentaba y la acariciaba, y ese amor que necesitan y ese saberse escuchados, qué importancia, qué belleza poder dar un poquito de ti, ¿sí? Qué belleza y qué importancia esa paternidad responsable, enseñar a nuestros hijos el valor, la dignidad, tanto como nosotros, de los ancianos, de esas personas adultas mayores
que tienen tanto que enseñarnos, tanto que darnos. Y aunque a veces como niños, en ese cariño y en ese amor como niños, la gozamos también. Y en esa paciencia que debemos tener también para ellos, porque también caigamos a cuenta que ellos también en el olvido, en la desesperación, a veces ellos caen en, lo digo por mi mamá, porque ahorita ya está cayendo en una situación de no me toques, no me digas, no me hagas. Entonces yo, sí mami, está bien, como tú digas, en esa paciencia de amor, de entenderlos, que a lo mejor yo no sé qué esté pasando en su mente, que tenga enojo y tenga irritación, pero también en ese momento entenderlos y amarlos. Por último decía, este último subtema que menciona Papa Francisco es discernir el cuerpo. ¿De qué habla propiamente Papa Francisco? Es de la Eucaristía. Discernir el cuerpo es en el hecho de que nosotros como cuerpo de Cristo, en ese ser iglesia, no es que ¿cómo podemos nosotros no llegar al otro si somos iglesia? Dice Papa Francisco, la celebración eucarística se convierte así en un constante llamado para que cada cual se examine en orden a abrir las puertas de su propia familia a una mayor comunidad con los descartables de la sociedad, y entonces así recibir el sacramento del amor eucarístico que nos hace un solo cuerpo, estar con el otro, con aquellos que necesitan más. Ya sabiendo que nosotros en esa familia grande de abuelos, de tíos, de primos, ya socializamos, ya nos entendemos, ya sabemos que nos necesitan, ahora allá afuera. Eso también es paternidad responsable en la sociedad. Allá afuera hay necesidades. Allá afuera son tan dignos como nosotros. Allá afuera necesitan tanto amor como nosotros. Hubo una acción recientemente enfrente donde Sabiel entregaba esos juguetes a los niños. Me recordó esa foto, donde vas y te preocupas por el otro, donde abras la puerta de tu corazón y de tu familia a ir a entregar ese cariño. Y yo me imagino, no lo viví, pero en las fotos que él subía, la felicidad de esos niños al recibir un pedacito de amor, un pedacito de cariño en ese juguetito. ¡Qué felicidad les daba! ¿Es paternidad responsable? Sí, porque estamos preocupados por el otro, como iglesia, como sociedad, no caer en ese egoísmo y así mi familia y yo, y que nadie la toque, y yo nada más, y mi familia y mis hijos. Y ya, allá afuera que se arreglen, y allá afuera los problemas, y allá afuera a ver qué pasa. Yo. No, el Papa Francisco nos llama a estar pendientes de los otros, en esa familia grande, que es la sociedad también. Por último, el ejercer la paternidad responsable nos hace plenos, entendiendo que somos cooperadores del plan de Dios y que nuestros hijos no son nuestros, sino de Él. No solo es traer a los hijos al mundo, sino educarlos en la libertad y verdad para dirigirlos a Dios. En la libertad y en verdad, para darles esa plenitud. Cuando hablamos de libertad y de mentiras, ¿qué podríamos darle a unos hijos? Esclavitud. Esclavitud. Cuando los dejamos libres y no les damos verdad, les damos esclavitud. Cuando entendemos una libertad y hablamos de verdad, les damos plenitud. Y todo encaminado hacia Dios, porque decíamos, no son nuestros, es un don, es un regalo que Él nos dio. ¿Para qué? Para cuidarlo y dirigirlo hacia Él. Es mucha responsabilidad la que tenemos.
como sociedad, como padres. Una paternidad responsable es eso, educar a nuestros hijos, no solamente traerlos, sino educarlos y transmitir la fe para dirigirlos a Él.